Bueno, hola, gracias por estar acá conmigo. Yo soy Patricia Junier y vamos a hablar del marketing en los juegos de mesa. Lo que le propuse a los chicos fue, además de revisar algunas cuestiones que ya venimos hablando desde el año pasado, estuve hablando sobre aspectos del marketing en el Innovando 2017, retomar algunas cuestiones importantes y al mismo tiempo abrir un espacio de consulta al que planteamos como consultorio abierto en el espacio de Geek Out para que durante un periodo determinado pudieran hacerme consultas de marketing para responder en el día de hoy. Así que de eso va a tratar la charla. El año pasado les propuse un concepto de marketing, ¿sí? Para hacerlo, hay muchos conceptos de marketing, pero para hacerlo más dinámico y que todo el mundo entienda, lo podemos ver como si el marketing fuese una caja de herramientas. Entonces, ustedes tienen la caja, en esa caja hay una serie de herramientas, técnicas, matrices, modelos, etcétera, que ustedes van a elegir. De todas las herramientas posibles, ustedes van a elegir las que creen que son más útiles para su caso en particular. Vamos a suponer que algunos están en la fase de diseño del juego tienen una idea, otros ya tienen el prototipo, otros ya están por editar el juego. Cada uno está en un momento distinto de desarrollo, ¿sí? De lo que sería el producto, de lo que sería el juego. Y al mismo tiempo proponen temáticas distintas, o sea, los juegos son diferentes. Entonces, claramente, el marketing va a ser distinto, porque va a depender de su circunstancia particular. Entonces, por eso aquí dice, en marketing no hay fórmulas mágicas, es decir, yo no voy a proponerles que tienen que hacer esto, esto y esto para tener éxito, sino les voy a transmitir una serie de conocimientos para que ustedes, de acuerdo a su circunstancia particular, repito esto, decidan qué hacer y empezar a trabajar sobre su marketing. ¿En qué vamos a trabajar cuando trabajamos en marketing? En estas 4 que son sus variables controlables, es decir, ustedes van a poder decidir sobre ellas. En principio tenemos el producto, que es el juego de mesa. Tenemos el precio, de lo cual va a hablar Lau en un ratito, así que le voy a derivar esa responsabilidad de hablar de precio y fijación de precio. Plaza, que es dónde va la persona a encontrar nuestros juegos, ¿sí? Dónde va a poder adquirirlos. Y promoción, que hace referencia a la comunicación, es decir, cómo nos podemos comunicar, qué vamos a comunicar, a quién vamos a comunicar, cuál va a ser el mensaje que vamos a transmitir. Y fíjense que hay flechas, ¿sí? Que de alguna manera encadenan y relacionan todas estas variables sobre las cuales yo puedo decidir. ¿Por qué? Porque depende, por ejemplo, del producto, la forma en que voy a comunicar. Si trabajé bien sobre el producto, tengo mucho que decir y además lo más probable es que pueda elevar el precio de ese producto que tiene un valor agregado, ¿sí? Entonces, todas las variables de alguna manera están relacionadas. Particularmente, me interesaría trabajar sobre producto y sobre promoción, ¿sí? Que es sobre esas cuestiones también de las que me estuvieron consultando en ese espacio abierto. Vamos a empezar por el producto. Primero les propongo que busquen el video del Innovando 2017, donde yo ya empecé a hablar sobre producto y está bueno porque lo voy a encarar desde otro lado y es un lado complementario. En el Innovando 2017 yo les propuse trabajar o ver el juego como un producto en capas, es decir, como si fuese una cebolla que tiene distintas capas. Bueno, esas son las distintas dimensiones del producto. Y es interesante analizar capa por capa, porque además de ser todas partes del producto y tener que trabajarse, también hay una particularmente de esas dimensiones que propone o proyecta el juego a futuro, ¿sí? Entonces, si les interesa el tema y si quieren trabajar sobre su producto, les sugiero que traten de buscar
que debe estar por ahí el videíto de Innovando 2017. Adicionalmente y en forma complementaria, tenemos que ver a ver por qué la persona elige el juego de mesa. ¿Por qué elige mi juego de mesa y no otro? Porque en última instancia todos los juegos se supone que tienen en esencia la intención de entretener, pero no a todos nos gustan los mismos juegos y al mismo tiempo no todos tenemos la misma percepción de un juego que de otro. Entonces, voy a refritar algo que dije en el Encuentro Nacional de Juegos hace unos días y voy a hablar de valor, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar el valor del juego. En marketing decimos que cuando compramos cualquier producto, lo compramos por el beneficio que nos ofrece el producto, ¿sí? Es decir, no lo compramos por los atributos, sino por que esos atributos en realidad ofrecen un beneficio y ese beneficio está relacionado con el valor. ¿Dónde encontramos entonces el valor? ¿Qué tenemos que hacer con ese valor? Tenemos que identificar dónde está el valor y tenemos que construirlo para percibirlo y después comunicarlo, ¿sí? ¿En qué me enfoco en mi juego? En cuestiones objetivas y en cuestiones subjetivas, ¿sí? Cuando hablo de subjetivo, hablo de lo tangible, es decir, aquello que se puede ver y aquello que se puede tocar. Y acá les doy algunos ejemplos. Los componentes del juego, la calidad de los componentes, el diseño mismo, todo eso se puede ver y se puede tocar. Y cuando hablamos de lo subjetivo, hablamos justamente de lo contrario, de lo que no se puede ver y lo que no se puede tocar. Es decir, la experiencia de juego, por ejemplo, la temática, el desafío u otros usos que puede llegar a tener el juego que no son netamente entretener, sino que a su vez, además de entretener, por ejemplo, puede tener un valor educativo, ¿sí? Es decir, un uso educativo. Entonces, nosotros analizamos nuestro juego desde lo objetivo y lo subjetivo. ¿Para qué? Para construir el valor. Cuanto más valor tenga el juego y más convencidos estemos de que nuestro juego tiene valor, vamos a poder comunicarlo, ¿sí? Y esto también tiene que ver con una de las preguntas que me hicieron en el consultorio abierto, que tenía que ver con las fuentes de financiamiento colectivo, ¿sí? Cuando nosotros buscamos una sugerencia, cuando nosotros buscamos fuentes de financiamiento colectivo, una de las cuestiones que tenemos que considerar es cuáles son las plataformas más activas, ¿sí? Y otra cosa es cómo nosotros presentamos la propuesta. Entonces, si nosotros hicimos un análisis previo del producto, vamos a estar en mejores condiciones de presentar adecuadamente la propuesta y que el otro perciba el valor que tiene el juego. Entonces, por ejemplo, podemos armar un video interesante proponiendo cómo es el juego, una narrativa, la temática, etcétera, y todo lo que agrega valor a ese juego. ¿Por qué se diferencia del otro? ¿Por qué tiene más valor que otras propuestas en el mercado y por eso vale la pena invertir? Hice un sondeo de opinión también, para no quedarme solamente con mi idea, ¿sí? Acerca de dónde estaba el valor, ¿sí? Entonces lo que hice fue, eso es un sondeo de opinión, no es una investigación de miles de jugadores ni nada por el estilo, pero básicamente para ver qué opinaban otras personas que no era yo, ¿sí? Y que jugaban. Entonces la primera pregunta fue, ¿con qué frecuencia jugás? ¿Sí? ¿Para qué? Para dividirlo en jugadores frecuentes o jugadores ocasionales, porque también quería ver a ver qué valoraba la persona dependiendo de cuánto jugaba, ¿sí? Y otra variable que tuve en cuenta y que se trasladó a una pregunta fue, cuando jugás, cuando elegís un juego para jugarlo, ¿qué valorás de ese juego? Y quería ver si había una diferencia entre la elección del juego y el comprar el juego, porque ahí hay que invertir, ¿sí? A ver qué pasaba, si se valoraba lo mismo o no. Lo que ven en cada una de las celdas refiere a lo más frecuente en cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, acá hay algunas conclusiones debajo. La temática siempre es un factor valorado. El diseño, salvo en elección de juegos de jugadores ocasionales, o sea, los no frecuentes, siempre está presente.
El precio siempre es un factor a considerar en la compra y la diversión es un factor importante, sobre todo para los jugadores ocasionales, ¿sí? Esto es importante como para ver a ver en dónde está encerrado el valor, ¿sí? Muy bien, ya exprimimos nuestro juego, ya identificamos dónde está el valor, ya sabemos a qué enfocarnos, estamos en condiciones de comunicar todo ese valor que tiene el juego, ¿sí? Entonces, ¿cómo comunico? Lo primero que tengo que saber son cuáles son las técnicas que nos proporciona la variable promoción, esa por la cual, en la cual yo puedo decidir. Tenemos la publicidad, a ver, hay definiciones técnicas, pero voy a hacer lo más sencillo posible, ¿sí? En la publicidad utilizo medios masivos, por ejemplo las redes sociales, para comunicar un mensaje, ¿sí? Y llego justamente a las masas, más allá de que tengo un segmento en particular. La promoción de ventas trata de impulsar la venta al corto plazo. Por ejemplo, en el evento de hoy hay un juego que se llama Lunes que tiene un descuento especial, ¿sí? Marketing directo refiere a las acciones, por ejemplo, de telemarketing o de emailing, ¿sí? Y la característica que tienen, o por ahí un envío por correo físico, ¿sí? La característica que tienen es que yo personalizo la acción, me dirijo a alguien en particular, pero no es personal, es decir, el que te llama, el que te envía un mail o el que te envía algo por correo, no está presente con vos en el mismo momento, ¿sí? Relaciones públicas y prensa, es decir, por ejemplo, estar en eventos para explicar el juego, para promocionarlo, etcétera. Prensa, bueno, ya sabemos todos qué es la prensa, y la venta personal que además de ser personalizada, porque yo voy a escuchar al otro para ver qué es lo que quiere, al mismo tiempo también hay un cara a cara, ¿sí? ¿Qué es lo que les planteo en azul? Lo que para mí, desde mi percepción particular, no puede faltar, ¿sí? Hay una pregunta que me hicieron muy interesante, a ver, de Juan Seura, que dice, ¿cuáles son los medios de difusión que más pueden ayudar a promover un juego de mesa? ¿Cuáles son los medios que recomendaría descartar o porque su alcance no es tan grande o porque sus propiedades comunicativas no serían de tanta utilidad, ¿sí? Así que, Juan Seura, te estoy respondiendo. Entonces, lo que está en azul es lo que yo más recomiendo, lo cual no implica dejar de lado las otras, porque cada uno, como habíamos dicho, va a tener sus propias herramientas, ¿sí? Va a decir, no, la verdad que yo prefiero hacer promoción de ventas por alguna cuestión, ¿sí? Tips, además de elegir las técnicas que consideramos más adecuadas, establecer qué quiero comunicar, ¿sí? Ya dijimos que teníamos un producto, que había valor agregado, que nos dirigíamos a un público en particular, llegó el momento de definir cuál es nuestro mensaje, ¿sí? ¿A quién me quiero comunicar? ¿Qué es el segmento? Y algo muy, muy importante, más allá de que varíe esto, porque ustedes van a probar, ¿sí? Y van a definir a ver si vale la pena seguir por un lado o por el otro, tienen que ser constantes en la comunicación. Hagan lo que hagan, hay que ser constantes, hay que estar permanentemente, porque si no, se pierde el juego, se pierde la comunicación. Piensen en las redes sociales, cada vez que entramos 5 veces al día hay cosas diferentes y lo que comunicó alguien en un momento ya ni sabemos dónde está, ¿sí? Entonces sean constantes, no se vuelvan locos, pero sean constantes en la comunicación. Bien. Les voy a contar un caso, ¿sí? Particular, le pedí permiso a Nicolás para hablar de quién quiere ser presidente, porque hay algunas cosas que Nico me contó últimamente que me parecen que están buenas, ¿sí? ¿Quién quiere ser presidente? Es un juego, para no decirles cualquier cosa, es un juego de mesa donde 6 gobernadores intentarán llegar a la presidencia haciendo uso de sus habilidades para conseguir votos y dinero, ¿sí? Entonces, bueno, hay lucha de poderes, negociaciones y demás.
Fíjense en algunas cosas. Primero, el nombre es interesante, llama la atención, ¿sí? En segunda instancia, cuando ustedes, hablando del producto, ¿sí? Cuando ustedes pasan por el Facebook de él y ven fotos, van a ver que toda la propuesta, todos los materiales llevan y están asociados con esta propuesta de juego, ¿sí? Que no es poca cosa. Hay juegos que te plantean una temática y en realidad después hay elementos que no llevan, ¿sí? No están relacionados con eso, ¿sí? Con lo que propone el juego. Van a ver que hay caricaturas, está muy bien elaborado cada uno de los componentes. Después, algo que hizo Nicolás y que está bueno es, el juego estaba bueno, pero le dio lugar a otro par, ¿sí? A otro creador de juegos que opinara sobre su juego, es decir, él hace sus testeos y demás, ¿no? Pero le dio lugar a otra persona que era par de él para mejorar el juego. Efectivamente lo mejoró un montón, ¿sí? Entonces, el darle lugar a otra persona que está en la misma que vos me parece que también suma para agregar valor al juego. Respecto a la comunicación, el año pasado hizo como algo de merchandising muy rústico y en este año, en el encuentro de este año, ya apostó a más, ¿sí? E hizo unas remeras y demás que me lo olvidé, que se las quería mostrar. Porque, a ver, ¿por qué se las quería mostrar? Porque dice, ¿quién quiere ser presidente? Y en el dorso tiene este logo, ¿sí? Entonces yo dije, me voy a divertir un poco. Y me puse la remera, ¿y qué pasa? La mayoría no va a saber que es un juego de mesa, ¿sí? Simplemente dice, ¿quién quiere ser presidente? Entonces yo me fui caminando por ahí, porque además la remera está buena, entonces la uso, eso es algo importante cuando definen qué artículos promocionales van a elegir, si es que eligen eso. Y la gente pensaba cualquier cosa menos que era un juego de mesa. Pensaban que era una campaña para destituir al actual presidente, pensaban que era una campaña de un partido político, pensaban que era una burla porque, como sabemos, hasta último momento no sabemos quiénes son los candidatos, que se bajan, se suben, que dicen que no, que sí, bueno, cualquier cosa menos un juego. Entonces yo fui y puse cara de accesible al diálogo y algunas personas se animaron a preguntarme, por eso sé que pensaban esas cosas. Entonces, en el momento en que me preguntan, yo les pude decir, no, es un juego de mesa y comentar un poco de qué se trataba. Entonces, si el merchandising está bueno, va a llamar la atención. Por ejemplo, si es un juego para chicos, eligen un producto promocional que pueda usar el chico, por ejemplo, en la escuela, y si llama la atención, de alguna manera se difunde también, ¿sí? Otra cosa que hizo bien Nico, que me comentó la semana pasada y que lo escuché, le hicieron una entrevista en una radio, ¿sí? Y se lo destaqué también. La idea era obviamente hablar del juego. Finalmente terminó hablando porque viró la entrevista por ese lado. Terminó hablando de otro juego, de otro autor. Y está bueno eso también. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera el otro autor en algún otro momento va a hablar del juego de él, si tiene que hablar de otros juegos. Yo lo estoy proponiendo como caso, va y viene, está bueno darse una mano, ¿sí? Parece un poco medio romántico, pero bueno, yo sugiero que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, bueno, básicamente él trabajó sobre el producto, mejorándolo con otros, trabajó sobre la comunicación y de alguna manera todas esas cosas que hizo fueron acertadas, ¿sí? Y finalmente los dejo con una frase que dice, siempre son los aventureros los que consiguen grandes cosas, a innovar, a crear, probar y barajar de nuevo. Éxitos en el camino. Gracias.